Reglas para salir con basura. Capítulo 3. Manual para sobrevivir a un noviazgo falso. La División Penal del Tribunal del Distrito Central de Seúl dictaminó finalmente que la sentencia contra Jeon Yuri sería de 3 años de prisión efectiva. Con respecto a Kang Tae-hyuk, el tribunal determinó que el acusado compartía una grave responsabilidad como cómplice al haber divulgado información confidencial de Lee Jeon y facilitar directamente la comisión del delito. Por ello, se le sentenció a 1 año y 6 meses de prisión, además de ordenarle la realización obligatoria de 200 horas de servicio comunitario. La noticia no tardó en ser publicada y reposteada en varios foros de internet, incluido el portal de la universidad. Muchos de los usuarios no podían dar crédito a que el asistente Kang, tan conocido por su carisma y simpatía, resultara ser un manipulador sin escrúpulos. Otros tantos, aunque no conocían a Lee Jeon en persona, se solidarizaron profundamente con ella por el infierno que le tocó vivir. Fueron semanas increíblemente ajetreadas. El proceso legal resultó largo, arduo y sumamente desgastante para Lee Jeon. Sin embargo, la única razón por la que fue capaz de soportar la presión fue porque Chan-woo se mantuvo firme a su lado en cada paso del camino. No estás nerviosa, todo estará bien. Le susurraba, transmitiéndole una seguridad que ella jamás había experimentado. Honestamente, Lee Jeon sabía que sin él todo habría sido el doble de difícil, pero sus palabras inevitablemente desterraron un amargo recuerdo de su relación anterior. En el pasado, cada vez que ella se enfermaba o necesitaba apoyo, Tae-hyuk siempre se las arreglaba para hacerla sentir culpable. Aún podía recordar sus mensajes diciendo: ¿Ves? Por eso te dije que no me esperaras. Estoy demasiado cansado para ir a verte después del club porque tuviste que enfermarte justo hoy. A ese egoísmo se le sumaba el peso latente de su infancia, recordándose a sí misma como una niña pequeña obligada a cargar con responsabilidades de adultos en absoluto silencio. Pero ahora, sentada en esa fría sala y mirando de reojo a Chan-woo, Lee Jeon sintió por primera vez cómo esa asfixiante carga comenzaba a desmoronarse, liberando el peso de sus hombros poco a poco. Seún también le mostró su apoyo. Sus padres también la llamaron constantemente para saber cómo estaba. Lee Jeon nunca imaginó que tener personas de su lado podía inspirar tanta confianza. Quizás al fin estaba entendiendo lo que significaba no tener que ser siempre la fuerte, lo que realmente se sentía tener a alguien dispuesto a sostener tu mano cuando el mundo entero se te viene encima. Y sí, a Lee Jeon le gustó muchísimo la calidez que esa nueva sensación le trajo al corazón y esperó que durara por mucho tiempo. Pero ya saben cómo es la caprichosa realidad. La absoluta paz nunca dura para siempre. Y unos días después, mientras Lee Jeon buscaba a Chan-woo por el campus, lo divisó a lo lejos y caminó hacia él. Sin embargo, se detuvo en seco al percatarse de que él no había notado su presencia porque se encontraba sumergido en una tensa conversación con Hui Seon. Lee Jeon jamás había tenido la intención de escuchar a escondidas, pero no pudo marcharse en cuanto escuchó el tono de Chan-woo, que sonaba más a un amargo reproche cargado de resentimiento. Eso fue en el pasado, ya no queda absolutamente nada entre nosotros, así que ¿por qué demonios sigues apareciendo de esta manera?, sentenció él con la voz rígida. Ay, por Dios, Chan-woo, no tienes que ser tan sensible, solo estoy feliz de volver a verte. ¿Eso tiene algo de malo? Ambos sabemos perfectamente que tú no eres ese tipo de persona. Lee Jeon sentía que estaba invadiendo un terreno demasiado personal. Estaba a punto de dar media vuelta discretamente cuando Hui Seon soltó: ¿Dónde quedó el chico que solía actuar como si no pudiera vivir sin mí? Porque yo todavía lo recuerdo muy bien. La respuesta de Chan-woo tardó en llegar, sepultada tras varios minutos de un denso silencio. Fue como si él también hubiera sido arrastrado de golpe por la marea del pasado. Pese al impacto, después de ese instante de flaqueza, se mostró sumamente firme para zanjar el tema de una vez por todas y marcharse a grandes zancadas. Y Jeon se quedó atrás inmóvil, aunque se repetía a sí misma que no tenía derecho a reclamarle ni a exigirle explicaciones, no podía evitar preguntarse qué había ocurrido realmente entre ellos. ¿Acaso quedaba una dolorosa historia inconclusa allí? Pero una vez más su mente lógica apareció para recordarle que no debía entrometerse en asuntos ajenos. Así que lo intentó con todas sus fuerzas. Intentó pensar en las clases, en los apuntes, en cualquier otra cosa. De verdad que lo intentó. Pero Lee Jeon simplemente no podía arrancar de su cabeza lo que había visto y escuchado. Y bueno, Tae
chismosa, chismosa, ¿quién soy yo para criticar? El problema fue que de esa gran e inevitable encrucijada nació una pregunta silenciosa pero punzante. ¿Qué era lo que Lee Jeong estaba buscando realmente en su relación con Chan-woo? La respuesta a esa duda interna nunca llegó. Lo único que aterrizó en su pantalla fue un mensaje de Gina en el chat grupal, recordándoles a todos los miembros del club que se irían de excursión el fin de semana a la playa. Para cuando el sábado finalmente llegó, el primer grupo ya se encontraba reunido en el punto de encuentro. Sin embargo, en cuanto Chan-woo se percató de que Lee Jeong no estaba por ningún lado, preguntó por ella. Fue Gina quien terminó por aclararle la situación. Tanto Lee Jeong como Junwoo llegarían más tarde. Dado que eran los únicos que tenían obligaciones laborales hasta el mediodía, habían acordado viajar juntos en el mismo auto durante la tarde. Lee Jeong y Junwoo completamente solos por más de 2 horas en un viaje de carretera. Esa maldita idea no le gustó ni un poquito a Chan-woo, pero él no sería el único disgustado esa tarde. Lee Jeong la estaba pasando muchísimo peor, y no por el hecho de tener que pasar horas a solas con Junwoo, no, sino porque hacía más de 3 años que no tocaba el volante, así que ya te puedes imaginar cómo andaba la pobre apretando el fundillo, y al parecer no era la única. Junwoo a su lado también parecía listo para un trágico desenlace al estilo Destino Final. Con suerte, lo más difícil fue salir de la congestionada ciudad, porque una vez que tomaron la carretera abierta, las cosas se calmaron un poco más. El ritmo más relajado del viaje les dio la confianza necesaria para empezar a platicar. Fue entonces cuando Junwoo le confesó un tanto avergonzado que él había reprobado el examen de conducir hacía tiempo, pero que ahora al verla a ella manejar con tanta valentía a pesar del miedo, creo que me está dando ganas de intentarlo de nuevo, admitió él. Las palabras de Junwoo hicieron que Lee Jeong se sintiera un poco más segura, y contra todo pronóstico, ambos llegaron enteros al lugar de encuentro. Sin embargo, al bajar del auto no encontraron a nadie en las cabañas. Al parecer, el resto del grupo ya se había ido directo a la playa. Eso les dio el tiempo perfecto para refrescarse un poco y desempacar. Mientras lo hacían, continuaron de manera natural con la conversación trivial que habían mantenido en el auto, hasta que Junwoo, aprovechando una pausa, le preguntó a Lee Jeong si Chan-woo realmente era su novio. Ella respondió con un deje de nerviosismo. Después de todo, ambos habían acordado mantener la farsa de su relación hasta la graduación. Pero Junwoo parecía poco convencido. Se incorporó en su sitio, clavó sus ojos en los de ella y volvió a preguntar: ¿él realmente te gusta? Lee Jeong se quedó muda. No entendía a qué venía esa repentina duda por parte del joven, pero tampoco supo cómo responder de inmediato. Si era completamente honesta consigo mismo, Chan-woo era del tipo de chico a quien podías juzgar erróneamente por su fachada a primera vista. Pero una vez que rascabas la superficie y lo conocías de verdad, era imposible no encariñarse al descubrir su lado amable, considerado y la genuina protección que te brindaba sin pedir nada a cambio. Así que, ¿le gustaba? La respuesta era más que obvia. Pero justo cuando estuvo a punto de articular una respuesta, Seung entró al lugar como un torbellino, empapada de pies a cabeza y con la adrenalina al máximo, interrumpiéndolos para animarlos a bajar de una vez a la playa, donde todos los demás ya los estaban esperando. Una vez en la playa, el ambiente se llenó de risas mientras todos salpicaban y jugaban en el mar. En un momento dado, Chan-woo se giró hacia Lee Jeong. Ambos se sonrieron, pero en cuanto ella detectó las malvadas intenciones de él, intentó escapar a toda prisa. Lastimosamente no fue lo suficientemente rápida. Chan-woo la atrapó por la cintura mientras ella soltaba fuertes carcajadas e intentaba zafarse, pero él la giró en sus brazos con agilidad. Sin embargo, justo al hacerlo, se quedó completamente sin palabras. Lee Jeong sonreía de oreja a oreja, pero no era solo su sonrisa, era toda la luz que desprendía su expresión. ¿Y has escuchado alguna vez eso de que existen miradas capaces de desarmar al soldado más fuerte y poner de rodillas al hombre más orgulloso? Bueno, Lee Jeong, sin tener la menor idea, poseía ese asombroso poder sobre él, y Chan-woo apenas lo estaba descubriendo. Ella, completamente ajena al torbellino de pensamientos que acababa de desatar en su novio falso, aprovechó ese instante de distracción para intentar empujarlo al agua. No obstante, el macizo cuerpo de Chan-woo no se movió ni un solo centímetro por más que ella empleó toda su fuerza. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Se burló él, recuperando el aliento. ¡Ay, no puedes dejarme ganar ni una sola vez!, pujó Lee Jeong. Y quizás fue el esfuerzo, la cercanía de sus cuerpos, la piel mojada o el hecho de que la mirada de Chan-woo bajó sin querer y escaneó las líneas de su silueta a través de la camiseta traslúcida que el agua se había encargado de pegar a su cuerpo, pero de
pronto, el cortocircuito mental de Chanu fue total. Él dio un paso atrás torpemente y se hundió de inmediato en el agua hasta el cuello. Y Jeon lo miró desconcertada. ¿Qué se supone que haces ahí abajo? Dijiste que te dejara ganar, así que me rindo, he perdido. Respondió él con la voz extrañamente ronca. Ella se rió de su repentina y misteriosa caballerosidad, justo en el momento en que Gina los llamaba desde la orilla para que salieran del mar, avisando que ya era hora de ir a comer. Y Jeon se giró hacia Chanu para indicarle que salieran juntos, pero él, sin moverse de su sitio, le dijo que se adelantara, alegando que pretendía nadar un poco más. Ella lo miró, pero no replicó y comenzó a caminar hacia la arena. Jamás llegó a sospechar que el agua helada del mar era ahora mismo el único refugio de Chanu, quien rezaba para que su anatomía decidiera calmarse, atrapado en una vergonzosa y muy inoportuna ovación de pie que su propio cuerpo le estaba rindiendo a Jeon. Después de una buena barbacoa y unos cuantos tragos, la tarde pasó volando entre risas y charlas casuales hasta que la noche cayó por completo. Esa velada, la luna brillaba enorme en el cielo e Jeon decidió alejarse un momento del bullicio para tomar un poco de aire fresco, mientras el resto de los chicos intentaban bailar breakdance o lo que fuera que estuvieran haciendo. Al poco rato, Chanu se sumó a Jeon y se sentó a su lado bajo el porche, pero lejos de admirar la luna, él solo tenía ojos para ella. Fue un poco más tarde cuando Seung, claramente ebria, le suplicó a Chanu que fueran a comprar helado, ya que él era el único que parecía mantenerse sobrio. Él se giró hacia Jeon para preguntarle qué sabor quería, pero al notar que se había quedado profundamente dormida, prefirió llevarla adentro a que durmiera más cómoda. Luego decidió ir solo, o al menos eso creía. Chanu iba a mitad del camino hacia la tienda más cercana cuando sintió que alguien tiraba firmemente de su brazo. Al principio pensó que se trataba de Jeon, pero su ilusión se apagó de golpe al darse cuenta de que la persona frente a él era Hwiseong. Mientras tanto, Jeon se despertó confundida en la habitación. Al abrir los ojos y notar que todos los demás estaban regados en el suelo como soldados caídos tras una guerra de shots, se puso en pie y salió al porche nuevamente. Allí se topó con Juno, quien le comentó que finalmente el alcohol había vencido al grupo y que Chanu había ido a la tienda junto a Hwiseong. Saber que estaban a solas agitó un poco el pecho de Jeon, pero no tuvo tiempo de sobreanalizarlo, ya que Juno aprovechó el momento para retomar la conversación que habían dejado a medias esa misma tarde, sobre la pregunta que ella jamás logró responder. Tras un breve y denso silencio, Jeon decidió no esconderse más y respondió con total honestidad. Sí, Chanu realmente le gustaba. Esa sincera revelación hizo que Juno soltara un suspiro y le confesara que para él verlos juntos no parecía tener mucho sentido, ya que ella y Chanu eran como el agua y el aceite. Claro que el joven no lo dijo como una ofensa o una crítica malintencionada, sino más bien como una simple observación. Luego, armándose de valor, le reveló que ella le gustaba, y Jeon en el fondo ya lo había sospechado. En el poco tiempo que llevaban interactuando, había notado que él tenía ciertas atenciones especiales con ella, pero prefirió fingir demencia para no complicar las cosas en el club. Junu, leyendo su expresión, asintió con una sonrisa agridulce, entendiendo y respetando que ella simplemente no pudiera corresponder a sus sentimientos. Ley de las diferencias. A veces el amor no se trata de quién llega primero o de quién parece encajar mejor en el papel, sino de quién logra darte la paz que tanto necesitas. Afortunadamente, las cosas entre ellos dos no se pusieron raras ni incómodas, al menos no como estaba sucediendo en otro lado. Chanu apartó la mano de Hwiseong con total frialdad, marcando una distancia física y evidente entre ambos. Sin embargo, cuando él retomó su marcha para dejarla atrás, ella dio un paso hacia él y soltó una pregunta que lo detuvo en seco. ¿Aún me odias por lo que pasó? Él se giró lentamente y guardó silencio, procesando el peso de esa palabra, odiar, pero tras meditarlo unos segundos, sacudió la cabeza. No es odio, solo quiero olvidar lo patético que fui en esa época. Siempre estaba ansioso cuando estaba contigo. Se supone que cuando una persona te reconforta, deberías experimentar tranquilidad, pero nunca fue así cuando estuvimos juntos, y pensé que tú mejor que nadie sabías perfectamente por qué me sentía así. Sentenció mirándola con una indiferencia que dolía más que el propio odio. ¿Pero qué hizo que ellos se distanciaran? ¿Qué ocurrió realmente? Pues empecemos desde el principio.
Todo comenzó en la escuela media. En aquella época, Chanu era un chico completamente diferente al de ahora. Era retraído, un tanto tímido y cargaba con el peso invisible de una dinámica familiar asfixiante. Siendo el único hijo varón, su padre volcaba una cantidad desmedida de expectativas sobre él. Sin embargo, al tener dos hermanas mayores perfeccionistas y de notas impecables, la valla siempre estuvo demasiado alta. Chanu se esforzaba enormemente y mantenía un buen promedio, pero para las implacables exigencias de su padre, sus logros nunca eran suficientes. Constantemente comparado y menospreciado, Chanu vivía bajo una presión silenciosa, sintiéndose invisible en su propio hogar. Y fue en medio de esa soledad que apareció Hwiseong, una estudiante recién transferida tras haber tenido algunos conflictos en su antigua escuela. Debido a su faceta como aspirante a actriz, se vio obligada a faltar a clases con frecuencia o cancelar planes de último minuto, lo que provocó que su entorno social se volviera sumamente distante y solitario, coincidiendo en una etapa donde los amigos de Chanu habían sido asignados a otras secciones. El aislamiento de ambos los unió de forma natural. Hwiseong poseía una personalidad magnética, simpática y extrovertida. Cuando comenzó a confiar en él hablándole sobre sus carencias familiares y las dificultades de su pasado, Chanu se sintió por primera vez verdaderamente visto y necesitado. Escuchar sus confesiones despertó en su joven e ingenua mente un profundo deseo de protegerla. Se convenció de que compartían un mundo secreto que solo ellos dos entendían. Inevitablemente el tiempo juntos transformó la gratitud en romance y comenzaron a salir. Sin embargo, lo que parecía un refugio pronto se convirtió en una jaula. Con una sutileza maquiavélica, Hwiseong comenzó a aislarlo de sus compañeros. Si alguien del grupo venía a invitarlo a jugar fútbol o a ir a la sala de juegos, ella intervenía de inmediato con un «¿Prometiste que pasaríamos la tarde juntos? ¿Lo olvidaste?», reprochaba aunque no fuera cierto. Y si Chanu dudaba, lo remataba con un «Bien, haz lo que quieras, olvídalo». Utilizaba el chantaje emocional para sembrarle culpa. Para ese entonces, Chanu no tenía la menor idea de que estaba bajo una manipulación psicológica, por lo que siempre terminaba cediendo a sus caprichos. Curiosamente, mientras ella le exigía que jamás la dejara sola, al poco tiempo fue ella misma quien empezó a dejarlo de lado. Sus excusas siempre eran las mismas, que los demás chicos no dejaban de buscarla o que su fascinante trayectoria como actriz requería toda su atención. Aún así, Chanu tragaba saliva y seguía apoyándola incondicionalmente, convenciéndose de que todo eso era lo que un buen novio debía hacer. Y así pasaron 2 años en los que él ni siquiera se permitió hacer nuevos amigos. Y a medida que la carrera de Hwiseong despegaba, sus ausencias aumentaban, pero sus exigencias materiales también. De pronto comenzó a enviarle fotografías de maquillajes costosos o bolsos de marca, siempre acompañadas de mensajes casuales como «Pronto será nuestro aniversario». Chanu sabía perfectamente lo caras que eran esas carteras porque se las había visto a sus hermanas mayores, pero impulsado por el deseo de complacerla, decidió hacer ese sacrificio. Juntó cada centavo de sus ahorros e incluso le pidió prestado a su hermana mayor, pero el dinero seguía siendo insuficiente. Al final, desesperado, tuvo que tragarse el orgullo y recurrir a su padre. Pero este, un hombre severo que consideraba que los jóvenes no necesitaban diversiones sino únicamente estudiar, reaccionó con desdén. Comenzó a recriminarle que no fuera tan brillante como sus hermanas, comparándolo una vez más, hasta que Chanu, que ya no podía más con esa presión, explotó por primera vez en su vida. No tienes derecho a decirme esas cosas. No tienes idea de lo mucho que me esfuerzo. Seamos honestos, papá. E incluso si fuera exactamente como mis hermanas, seguirías mirándome como si fuera una basura. ¿Alguna vez has intentado entenderme siquiera? El enfrentamiento enfureció a su padre, quien, incapaz de tolerar que su autoridad fuera cuestionada, lo golpeó. A raíz de ese violento incidente, algo dentro de Chanu se rompió para siempre. Aunque la relación con su padre se volvió aún más hostil y distante, él se consoló a sí mismo pensando que el dolor valía la pena porque todavía tenía a Hwiseong a su lado. No obstante, la realidad le tenía preparada la estocada final. La tarde en que planeaba regalarle el costoso bolso por el que literalmente había sangrado, fue a esperarla afuera de su casa. Sin embargo, al divisarla a lo lejos, el mundo se le vino encima. Hwiseong caminaba sonriente del brazo de otro chico, y al notar la presencia de Chanu, ella pareció sorprendida por una fracción de segundo, pero de inmediato desvió la mirada y continuó caminando como si él fuera un completo extraño. A partir de ese día, Chanu abrió los ojos y comprendió una dolorosa verdad. Ley del espejismo. Mendigar afecto solo te convierte en el cómplice de tu propia destrucción. El amor verdadero jamás te pedirá que te quedes solo para que el otro brille, y te obligará a perder tu dignidad para demostrar tu valor. Solo entonces, Chanu cambió radicalmente. Dejó de ser el chico sumiso que complacía a todos y de permitir que el resto pisoteara su
orgullo. Al teñirse el cabello y adoptar esa coraza de matón, intentaba protegerse del mundo. Mirando en retrospectiva, era una época de la que no se sentía para nada orgulloso. Y no es que odiara a Huiseon por la traición, sino que se odiaba a sí mismo por haberse convertido en alguien que se desdibujó por completo y mendigó migajas de atención. Y si bien todo eso pertenecía a un pasado patético que deseaba borrar, ahora que la tenía enfrente sabía que había algo que debía decir. Gracias. Me enteré de que fuiste tú quien salvó a Ijeon esa noche, así que gracias por haberla ayudado. Había una verdad innegable aquí. Si no fuera por Huiseon, probablemente Ijeon podría haber resultado herida, pero escuchar su sincero agradecimiento en vez de reproches le hizo darse cuenta a Huiseon de algo también. A ti, de verdad te gusta Ijeon. Para Chanu, Ijeon era un universo completamente diferente a Huiseon. Había muchísimo más en ella de lo que se alcanzaba a ver a simple vista. Era seria, transparente y profundamente dedicada a sus sueños. De hecho, se distanciaba de cualquier otra persona que él hubiera conocido. Al principio llegó a pensar que su forma de ser era solo una fachada, pero a medida que compartieron más tiempo juntos, descubrió que Ijeon era mucho más valiente que él o que cualquiera. Huiseon notó la sutil y cálida sonrisa que se dibujaba en el rostro de Chanu. Aunque él no había pronunciado una sola palabra sobre su presente, esa expresión le confirmó todo lo que necesitaba saber. A él realmente le gustaba Ijeon, si es que no estaba ya perdidamente enamorado de ella. Ya aquella realización la empujó a reflexionar sobre sus propios actos. Lo siento, Chanu. En retrospectiva ahora entiendo en que esa época solo buscaba desesperadamente que alguien me necesitara. Así que te usé como un medio para mis fines egoístas. Sé perfectamente que lo que hice estuvo mal. Por eso quiero pedirte disculpas. Aunque sé que es demasiado tarde, de verdad lo digo de todo corazón. Lo lamento tanto. Y no tienes la obligación de perdonarme. Sé que no lo merezco. Pero me gustaría que al menos lo consideraras. Chanu observó en silencio a la chica que alguna vez había adorado con la ingenuidad de un primer amor. En su pecho ya no quedaba ni un solo rastro de afecto por ella, pero escuchar esas palabras después de tantos años cargando con la culpa provocó un alivio inmenso, como si una densa niebla por fin se despejara de su mente. Está bien, respondió él con calma. Huiseon alzó la cabeza de golpe, sorprendida, sin esperar que el perdón de Chanu llegara con tanta facilidad. Él desvió la mirada hacia el camino y le explicó que el resentimiento que guardaba era más para sí mismo que hacia ella, pero ya no quería seguir castigándose por los errores de su adolescencia. Lo pasado, pisado. Y no lo digo porque pretenda ignorar lo que ocurrió o restarle importancia, sino porque ya no quiero seguir atado a esos recuerdos. Es por eso que acepto tus disculpas. De ahora en adelante intentemos respetar los límites del otro. Creo que será lo mejor para los dos. Huiseon lo contempló, incapaz de creer que el chico tímido e inseguro del pasado se hubiera transformado en este muchacho que había madurado, dejando atrás los rencores para priorizar su propia paz. De verdad espero que logres estar con alguien que ansíe saber lo que te gusta y lo que no, lo que piensas y lo que sientes. Alguien que tenga una curiosidad genuina por conocer cada rincón de tu ser. Alguien que sea verdaderamente para ti. Al escucharla, la expresión de él se suavizó. Sin embargo, ese destello de ternura en sus ojos no se debía a Huiseon, sino al hecho de que con cada una de sus palabras lo transportó de inmediato a los ojos de Ijeon, porque ella, sin pretenderlo y con su arrolladora honestidad, ya se estaba convirtiendo en esa persona. Cuando Chanu regresó de la tienda, todos en la cabaña se encontraban ya profundamente dormidos, a excepción de Ijeon. Al verlo llegar, ella le explicó que el sofocante calor de la noche no la había dejado pegar un ojo, y Chanu, sin borrar su media sonrisa, alzó la bolsa que traía en la mano y le ofreció un helado. Poco después, ambos se acomodaron en el porche. El silencio que se instaló entre ellos dos era sumamente cómodo, pero Ijeon cargaba con una duda enquistada que no la dejaba en paz, y armándose de un valor que no sabía que tenía, soltó una pregunta sin rodeos. Entonces, ¿qué es lo que exactamente sucede entre Huiseon y tú? Ijeon había necesitado de toda su fuerza de voluntad para hablar, por lo que al escuchar cómo Chanu se desinflaba de la risa a su lado, la seriedad se le esfumó y se sintió terriblemente avergonzada. ¿De qué diablos te estás riendo? ¿Acaso estás celosa, Ijeon? Si Ijeon ya tenía las mejillas rojas como un tomate, en ese instante su rostro fulguró como el poto de un mandril. ¿De qué estás hablando? Solo era una pregunta completamente honesta.
honesta. Pero Chanu no se dejó engañar tan fácilmente. No. Sabía que la curiosidad debía estar carcomiéndola por dentro. Y aunque se moría de ganas de seguir molestándolo un poquito más para deleitarse con sus adorables expresiones, prefirió aclarar las cosas de inmediato, antes de que un malentendido agravara las inseguridades de ella. Así que le explicó que él y Hui Seong habían sido novios durante la secundaria, relatándole la complejidad de esa etapa y el amargo declive de la relación. Le confió lo implacable y estricto que era su padre con el tema académico, describiendo cómo se sentía completamente eclipsado e insuficiente en comparación con sus perfectas hermanas mayores. También le confesó que eso lo había hecho sentir como si jamás pudiera hacer nada bien ante los ojos de su padre, y que esa vulnerabilidad fue la principal razón por la que se aferró con tanta desesperación a Hui Seong en aquel entonces. Ambos eran demasiado jóvenes, heridos e inmaduros, lo que los llevó a depender el uno del otro de una forma sumamente tóxica que al final terminó por destruirlos. Y Jeon escuchó cada palabra con absoluta atención, sin interrumpirlo ni una sola vez. Cuando él terminó su relato, ella simplemente asintió en silencio, sin emitir juicios ni comentarios innecesarios. Era como si validara su dolor sin necesidad de cuestionarlo, y ese sutil gesto de comprensión hizo que Chanu sonriera de una manera mucho más sincera. Está bien, y yo, de verdad, ya no siento absolutamente nada por ella. ¿En serio tenías tanta curiosidad? Bueno, es que has sido increíblemente reservado con tu vida privada, así que no pude evitar preguntarme qué clase de historia ocultabas, admitió ella desviando la mirada mientras hacía un imperceptible pero tierno puchero. La sonrisa de Chanu se ensanchó, incapaz de resistirse a lo adorable que se veía. Entonces, ¿me vas a negar que estás celosa? La cara de ella volvió a encenderse por completo. Yo no usaría esa palabra. Ah, ¿no? Pues yo creo que es la palabra perfecta. Admítelo de una vez. Te gusto. Jeon intentó replicar con una de sus respuestas lógicas, pero una risita nerviosa se le escapó. Este era un lado completamente nuevo que no conocía de él, uno sumamente honesto y transparente. Escucharlo no solo le dejó claro el porqué de su actitud rebelde ante los estudios o su actitud con las chicas, comprendiendo que esta era su armadura para huir de las responsabilidades, sino que también marcaba un antes y un después. Era la primera vez que Chanu se abría por completo con alguien y le entregaba su pasado, así que sí, y Jeon se sentía increíblemente feliz y aliviada, quizás porque todas las preguntas que había guardado bajo llave por fin habían salido a la luz. Después del inolvidable viaje con el club, Jeon quedó en encontrarse con Chanu cerca del gran parque de la ciudad, pero por más que estiraba el cuello y miraba en todas direcciones, no lograba divisarlo por ningún lado. La razón era simple. En el centro de la plaza parecía estar llevándose a cabo un evento. En ese momento, la voz de Chanu llegó a sus oídos y cuando giró la cabeza, vio cómo él agitaba la mano con entusiasmo para que se acercara, parado justo al lado de un colorido escenario abundante donde se aglomeraba una ruidosa multitud. ¿De qué demonios se trataba todo aquello? Y Jeon solo lo supo cuando se abrió paso entre la gente y ya era demasiado tarde. En ese instante deseó con todas sus fuerzas que la tierra se la tragara. El evento no era otro que un improvisado concurso de parejas. El animado presentador se fue acercando a los 3 dúos concursantes para hacer algunas preguntas de verificación en vivo, como por ejemplo cuánto tiempo llevaban juntos. Y sabiendo que Jeon era una pésima mentirosa y notando lo nerviosa que se había puesto, Chanu actuó rápidamente justo cuando el micrófono se dirigía hacia ellos. La tomó por la cintura y plantó un sonoro beso en su mejilla. Todo el público estalló en vítores, silbidos y gritos de emoción, completamente sorprendidos por la espontánea muestra de afecto. Obviamente ya no hubo necesidad de que el presentador les preguntara cuánto tiempo llevaban saliendo. A los ojos de los espectadores era indiscutible que eran una pareja real y sumamente empalagosa. Así transcurrieron 13 minutos de pura adrenalina. Una de las parejas ya había sido eliminada y ahora mismo se disputaban el primer lugar en el segundo reto del concurso. Los novios debían cargar a sus novias en brazos y el que soportara el peso por más tiempo se llevaba la victoria. Para ese punto la pareja contrincante parecía estar sudando la gota gorda. El novio, con la cara morada por el esfuerzo, no paraba de quejarse entre dientes de que su novia definitivamente había subido de peso, mientras ella, indignada, por supuesto, le recriminaba que tenía brazos de fideo debilucho, que era un flojo y que era obvio que no había pisado un gimnasio
100 siglos. Uy. En medio de ese espectáculo, Lee-jeon miró a Chan-woo con cierta preocupación y le preguntó en voz baja si no era demasiado pesada para él, quien aprovechó para molestarle y decirle que pesaba como un camión lleno de ladrillos. Y totalmente avergonzada, ella le pidió que le bajara, pero justo en ese momento el presentador alzó la voz para anunciar a los flamantes ganadores, Lee-jeon y Chan-woo. El gran premio consistía en un pase VIP para el parque de diversiones local y una jugosa tarjeta de regalo para una famosa heladería. El animador, emocionado por el cierre del evento, apuntó hacia ellos y exclamó que para celebrar la victoria era justo que la novia le diera un beso a su novio. Y al instante toda la multitud comenzó a corear al unísono: ¡Beso! Chan-woo miró de reojo a Lee-jeon, asumiendo que ella debía estar odiando la situación con toda su alma y preparándose para rescatarla del apuro, pero para su total sorpresa ella hizo todo lo contrario. Se empinó sobre las puntas de sus pies, le rodeó el cuello y le plantó un tierno beso en la mejilla. La plaza entera se vino abajo entre gritos de emoción mientras el presentador conmovido aseguraba a través del micrófono que sin lugar a dudas ellos eran la pareja más cariñosa que habían tenido el placer de recibir en todo el mes. La emoción de haber ganado el concurso aún vibraba con fuerza en Lee-jeon, quien seguía emocionada mientras caminaban. A su lado, Chan-woo sentía un deseo casi incontrolable de estirar los dedos, buscar los suyos y entrelazarlos, pero no quería apresurar las cosas ni hacerla sentir incómoda en un espacio público, y para disimular su propia impaciencia le preguntó cuándo creía que sería el momento adecuado para aprovechar el premio del parque de diversiones. Ella sugirió que quizás durante las vacaciones de verano, antes de que su agenda se llenara por completo con las prácticas docentes. Él asintió satisfecho con el plan, pero justo en ese instante un repentino aguacero comenzó a caer. Lejos de molestarse, Chan-woo encontró en el clima la justificación perfecta que tanto buscaba. La tomó de la mano sin pensarlo 2 veces y se echó a correr con ella para buscar refugio. Finalmente, ambos lograron resguardarse debajo de un alero. Habían corrido tan rápido que el pecho le subía y bajaba con agitación y estaban igual de empapados de pies a cabeza. Y Lee-jeon, lejos de quejarse, soltó una carcajada mientras se acomodaba el cabello mojado, diciéndole que ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que la lluvia la había tomado por sorpresa de esa manera. Chan-woo secundó la moción con una risa suave, pero cuando se giró por completo para mirarla, algo dentro de él se descolocó por completo, y casi como si fuera movido por un imán invisible o un impulso, cerró la distancia que los separaba, se inclinó sobre ella y suavemente la besó. El beso duró lo que dura un respiro en medio de la tormenta, pero para ellos dos fue como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. La lluvia cayendo con fuerza sobre las calles vacías y las hojas de los árboles cercanos era el único sonido que rompía el silencio. Más allá de eso, el mundo entero desapareció, salvo el cálido y errático latido de sus propios corazones. Para cuando se separaron lentamente, Lee-jeon se llevó una mano temblorosa a los labios. El beso la había tomado completamente por sorpresa. No entendía de dónde había salido ese impulso repentino ni por qué él estaba mirándola con esa intensidad tan profunda que la ponía 1000 veces más nerviosa. Sus pensamientos eran un caos absoluto, lo cual no difería mucho de lo que ocurría en la mente de Chan-woo. Él se debatía internamente entre soltar lo que sentía o tragarse las palabras. Por un lado, había planeado confesarse en un escenario más idóneo y preparado, pero por otro lado, ahora que las cartas se habían dado de esta manera tan cruda y hermosa, pensó que no existiría mejor momento que el ahora, sobre todo porque con las gotas de agua resbalando por sus mejillas, Lee-jeon se veía malditamente bonita. Solo entonces Chan-woo separó los labios para hablar. Pero en el segundo siguiente, Chan-woo.exe dejó de funcionar. ¿Dato curioso? Esta era la primera vez en toda su vida que él tenía que declarársele a una chica. Normalmente siempre había sido al revés y ellas daban el primer paso. Así que atrapado en su propio territorio desconocido, no tenía la menor idea de por dónde comenzar. ¿Qué se hacía en estos casos? ¿Acaso debía recitar un poema? ¿Tenía que arrodillarse como en las novelas que tu mamá veía en la televisión? ¡Ay, por el amor de Dios, que alguien lo mete en arroz! Este ya quemó. Chan-woo lo llamó ella, parpadeando con confusión, y el sonido de su voz pareció despabilarlo de golpe. Me gustas, confesó finalmente, pero ahora la que experimentó una falla en su sistema fue Lee-jeon. ¿Acaso había escuchado bien o la lluvia le estaba tapando los oídos? ¿Qué? Dije que me gustas, repitió él con las orejas completamente rojas. La confirmación hizo que una avalancha de dudas lógicas emergiera en la mente de Lee-jeon. ¿Eso significaba que le estaba pidiendo salir en serio? El trato de fingir hasta
hasta la graduación quedaba anulado a partir de este segundo? ¿Qué se suponía que debía responder una persona normal ante una declaración bajo la lluvia? Bueno, es bastante inesperado, dijo ella. ¡Ay, qué par de Y al darse cuenta de que su confesión había sido torpe, abrupta y en el momento menos adecuado, Chanu soltó un largo suspiro, pasando una mano por su rostro empapado. Sentía que acababa de arruinar una oportunidad de oro y convencido de que ella debía sentir que sus palabras venían de la nada absoluta, trató de enmendarlo. Hablo en serio, Ijeon. Pero entiendo que esto te tome por sorpresa. Olvídalo por ahora. Hagamos de cuenta que no dije nada, ¿sí? Pero eso la hizo dudar aún más. Claro que Ijeon no tenía la menor idea de la inseguridad que estaba carcomiendo a Chanu, al igual que él no tenía idea de lo que ella llevaba por dentro. Claramente los dos eran un par de tontos rematados, pero es que el amor tiene esa maravillosa costumbre de volverte un baboso a veces, ¿o no? Y en ese preciso momento la lluvia cesó de golpe, dejando una estela de humedad en el aire. Chanu aclaró su garganta e intentó romper la tensión sugiriendo que siguieran paseando, pero ya las cosas entre los dos habían cambiado de manera irreversible. Al día siguiente, Ijeon y su amiga Seon se reunieron para una salida planificada con el club con la intención de ir juntos al cine. Sin embargo, a última hora, Yunu tuvo que cancelar su asistencia, por lo que Seon se vio en la obligación de ofrecerle el boleto disponible a alguien más. Para sorpresa de Ijeon, esa persona terminó siendo Hui Seon. La película que eligieron resultó ser un drama trágico. Ya en el clímax, Ijeon no pudo contener las lágrimas, pero no fue la única conmovida. A su lado, Seon lloraba a moco tendido, mientras que Hui Seon lo hacía de manera más moderada y silenciosa. Al notar su aflicción, Ijeon le tendió amablemente un pañuelo de papel. En cuanto la función terminó, las tres acordaron ir a cenar juntas. No obstante, justo antes de elegir el lugar, Seon recibió una llamada personal urgente y tuvo que despedirse a toda prisa. Aquello dejó completamente solas a Ijeon y Hui Seon. Ambas se dirigieron a un restaurante de carnes. Al principio la conversación se mantuvo en terrenos triviales, siendo Hui Seon la encargada de guiar la charla con preguntas casuales, hasta que inevitablemente el tema derivó hacia el noviazgo de Ijeon, quien intentaba responder con cautela, sintiéndose un tanto nerviosa ante el temor de soltar algún comentario que pudiera delatar que en realidad su romance con Chanu era solo una farsa. Fue en medio de esa tensión que Hui Seon suavemente le dijo: «No puedo creer lo mezquina que fui contigo al principio, Ijeon. De verdad me gustaría disculparme». Ijeon la miró sin comprender del todo a qué se refería. Hui Seon entonces admitió su mala actitud y la falta de tacto que tuvo cuando apenas conociéndose se tomó la atribución de sacar a relucir su antigua historia de la secundaria con Chanu, presumiendo los detalles solo para marcar territorio. «Estaba actuando como una completa idiota y recién ahora me doy cuenta. Eres una gran persona, Ijeon, y sé que Chanu y tú serán muy felices juntos. Cuando los observo me doy cuenta de que ustedes tienen mucho sentido. Él se comporta de una manera totalmente diferente cuando está contigo. Se nota que te quiere de verdad. No sé cómo te sientas tú al respecto a mí, pero quiero que sepas que los apoyo y, si estás de acuerdo, me gustaría que intentáramos ser amigas». Hui Seon extendió su mano sobre la mesa de manera franca, y Yeon la contempló por un segundo antes de estrecharla, sintiendo cómo una barrera invisible se derrumbaba entre ellas. Inspirada por esa honestidad, Yeon decidió hacer su propio descargo y confesar lo que había guardado en su pecho. «A decir verdad, yo también fui mezquina contigo. Después de escuchar la historia que tuviste con él, comencé a molestarme contigo sin una razón real. Le buscaba dobles intenciones a cosas que no tenían nada que ver y sin darme cuenta permití que florecieran emociones muy feas dentro de mí. Creo que simplemente proyecté mis propias inseguridades en ti, así que yo también te pido una disculpa por eso». Hui Seon sacudió la cabeza con una sonrisa agridulce, asegurándole que no había nada que perdonar, ya que ella misma había propiciado eso con su egoísmo. Asimismo, le agradeció profundamente el haber sido tan considerada y madura, y Yeon, sintiendo un auténtico alivio, le aseguró que ya no había de qué preocuparse. Después de todo, ahora que formalmente eran amigas, lo mejor era dejar atrás los fantasmas y empezar a ser completamente honestas la una con la otra. Ley de la redención. La madurez no radica en cometer errores, sino en tener el coraje de mirar el pasado, reconocer nuestras mezquindades y pedir disculpas. A veces las conexiones más sinceras nacen en el momento en que decidimos bajar la guardia, soltar las inseguridades y permitir que la empatía sea más fuerte que el orgullo.
Cuando Lee-jeon regresó a casa esa noche, apenas podía dar un paso en línea recta, y al verla en ese estado, Chan-woo la tomó con cuidado entre sus brazos, la llevó hasta su habitación y la recostó suavemente en la cama. Sin embargo, justo cuando él estuvo a punto de dar media vuelta para marcharse y dejarla descansar, Lee-jeon tiró firmemente de su brazo, lo miró con ojos adormilados y le pidió que se quedara a dormir con ella. La inesperada y audaz petición lo dejó completamente anulado. Pero, ¿quién era él para negarse ante la tentación? Y al día siguiente, Lee-jeon despertó sintiendo muchísimo más calor de lo usual y una extraña presión. Solo cuando abrió los ojos logró comprender la razón. El fornido brazo de Chan-woo estaba envuelto alrededor de ella, durmiendo plácidamente a su lado. En ese mismo instante, los recuerdos difusos de la noche anterior se recolectaron como piezas de un rompecabezas. Recordó con horror que había sido ella misma quien le había suplicado a Chan-woo que no se fuera, e incluso, justo antes de perder el conocimiento por el sueño, había tenido la tremenda osadía de confesarle que él le gustaba y mucho. Lee-jeon se quedó petrificada. Al levantar la mirada se topó con los ojos de Chan-woo, quien ya estaba despierto y la contemplaba con una sonrisa zorrona. Se incorporó, se despidió y salió de la habitación como si nada. Ella solo pudo esconder el rostro entre las sábanas, ahogando un grito, tirándose de los pelos en medio del colchón y sintiendo que acababa de cavar su propia tumba, sabiendo que jamás lograría que Chan-woo la dejara de molestar con esto. Con el paso de los días, el semestre también avanzaba a pasos agigantados e Lee-jeon finalmente postuló a sus prácticas docentes. El anuncio oficial le confirmó la feliz noticia de que había sido aceptada en una institución educativa muy cerca de su casa. Pero si era completamente honesta consigo misma, le preocupaba no saber expresarse correctamente frente a tantos niños. Sin embargo, Hui-seon, quien en ese momento almorzaba con ella, la llenó de ánimos y confianza asegurándole que haría un trabajo excepcional. Al poco rato, cuando salían del restaurante, Lee-jeon notó cómo un grupo de chicas a escasa distancia comenzaba a cuchichear con emoción. Hablaban entusiasmadas sobre Hui-seon, comentando que había actuado recientemente como la mejor amiga de un K-drama. Acto seguido, se acercaron corriendo para pedirle algunas fotografías. Hui-seon accedió amablemente mientras Lee-jeon se apartaba unos pasos discretamente para dejarlas tomarse algunas selfies. No obstante, mientras esperaba a un lado, el eco de dos voces extrañamente familiares llamó su atención. Al girarse, divisó a los viejos amigos con los que Chan-woo solía reunirse en el campus. Aunque su primer impulso fue ignorarlos, le resultó imposible no prestar atención cuando su propio nombre resonó en la conversación. Aún no puedo creer que Chan-woo se las haya arreglado para ganársela y que ahora estén saliendo de verdad, decía uno incrédulo. El otro simplemente bufó y soltó un comentario que le congeló la sangre. Ay, por favor, ¿de qué te sorprendes? Ese tipo siempre gana sus apuestas. ¿Apuestas? Lee-jeon no quería sacar conjeturas precipitadas, ni dejarse llevar por lo que oía, pero de alguna manera esa maldita palabra se le enquistó en la mente de forma dolorosa. ¿Acaso esa era la verdadera razón por la que Chan-woo se le había acercado con tanta insistencia desde el primer día? ¿Todo había sido un simple juego para él? En ese momento, Hui-seon regresó a su lado tras despedirse de sus fans y ambas retomaron el paso, pero tan pronto les dieron la espalda, las mismas chicas que acababan de suplicar por una foto empezaron a criticar a Hui-seon en voz baja, creyendo que no las escucharía. Murmuraban con malicia que en persona no era tan bonita, que no era nada fotogénica y que su actuación estaba sobrevalorada. Lee-jeon se alarmó y miró de reojo a su amiga, pero Hui-seon caminaba con la frente en alto, completamente imperturbable ante los comentarios venenosos. Al verla tan tranquila, no pudo evitar preguntarle si escuchar todas esas habladurías falsas no le afectaba en absoluto. Hui-seon soltó un leve suspiro. Claro que me molestan, Lee-jeon, pero he aprendido que la gente siempre va a hablar de ti, les caigas bien o mal. Hagas las cosas de forma correcta o no. Te van a criticar, incluso a odiar, aunque jamás les hayas hecho nada, pero lo que digan los demás no es lo que importa, sino lo que yo elijo creer de mí misma. Y cuando empiezas a dejarte llevar por lo que otros dicen o hacen, te conviertes en el títere de sus opiniones y terminas perdiendo tu propia identidad para complacer a personas que ni siquiera te importan. Ley de la autenticidad. El ruido del exterior solo tiene el poder que tú decidas otorgarle. Al final del día, la única mirada con la que tienes que aprender a vivir en paz es la tuya frente al espejo.
Esa tarde, Chanu se había reunido con su grupo de amigos. Le había enviado un mensaje a Lee hacía un buen rato, pero al parecer ella estaba muy ocupada, ya que seguía sin recibir respuesta. No obstante, justo cuando se acercaba a la mesa donde se encontraban los chicos, uno de ellos preguntó: Entonces, ahora que sales de verdad con Ijeon, ¿significa que la apuesta finalmente terminó? Chanu frunció el ceño. ¿De qué maldita apuesta estaban hablando? Al verlo tan confundido, su otro amigo intervino para recordarle la primera vez que vieron a Ijeon al primer día de clases. En aquella ocasión todo el mundo había estado murmurando a sus espaldas debido a los oscuros rumores de los que ella había sido protagonista. Entre risas, el grupo había comenzado a bromear diciendo que incluso alguien como Chanu sería incapaz de lidiar o involucrarse con una loca obsesiva como esa chica. Y en ese entonces Chanu simplemente había ignorado el comentario idiota de sus amigos y había respondido con alguna frase sin la menor seriedad. Y si era completamente sincero consigo mismo, ya hasta lo había borrado de su memoria. Dejen esa mierda. ¿Entonces realmente sales con ella en serio? Insistió uno, sorprendido por su reacción. Por supuesto que lo hago. Afirmó él con severidad, y por un breve segundo Chanu reflexionó sobre si ese estúpido malentendido debía ser un tema que tendría que conversar y aclarar con Ijeon para evitar cualquier enredo. Sin embargo, terminó por dejarlo pasar, convencido de que un comentario tan absurdo del pasado no merecía quitarles la paz ni revivir viejas inseguridades, sin tener la menor idea de que el veneno de esa misma palabra ya había llegado a los oídos de Ijeon, sembrando una dolorosa duda que amenazaba con destruirlo todo. 돌아가는 길